muy buenas tardes a todas y a todos. Hacer una presentación de dónde estamos en el proceso no es tan sencillo porque son muchos los hilos sueltos. Voy a tratar de concentrarme en los principales elementos y desde luego, pues a través del espacio que nos sugiere Miguel de preguntas y respuestas, yo estaría en la mejor disposición de regresar a cualquiera de los puntos con mayor detalle. Creo que lo primero que hay que señalar es que de alguna manera se dijo en la última reunión que hicimos aquí en la Cancillería, en la que yo participé, cuando se hacía la evaluación de Copenhague y los retos que teníamos frente a nosotros, yo subrayaría el primero de ellos era el de regresar al contexto de Naciones Unidas, al esquema multilateral de negociaciones, cerrar la vía a una alternativa paralela que pudiera haber representado el seguimiento puntual de los compromisos que se reflejan en el Acuerdo de Copenhague, que como recordarán no fue formalmente aprobado en Copenhague y que por lo mismo presentaba una vía que yo diría incluso peligrosa, porque no es una respuesta global para un problema global. Entonces había que recuperar los logros de Copenhague, incluidos los logros del acuerdo, pero en el contexto de Naciones Unidas y recuperando confianza en el proceso multilateral de negociación. Proceso que es lento, que es complicado, pero que en opinión nuestra es la única alternativa viable. De ahí que empezamos desde el mes de enero a través de una serie de consultas bilaterales, participando también en eventos regionales o subregionales, a transmitir este mensaje de compromiso del gobierno federal con el sistema de Naciones Unidas, con la continuidad de un proceso de negociación abierto, incluyente, transparente. Y paralelamente hacer un esfuerzo porque el proceso se relanzara lo más pronto posible. Algunos países tenían la idea de que no era quizá conveniente ni fácil relanzar el proceso en el primer semestre, dado que en Copenhague, por la manera en que se tomaron las decisiones a las altas horas de la noche o las primeras horas del sábado, entre todos los problemas que teníamos enfrente, pues no se tomó ninguna decisión sobre las reuniones y sobre el calendario de trabajo del 2010. Y por lo mismo no había fechas para reuniones, no había recursos financieros para celebrar esas reuniones, más allá de una sola reunión que estaba prevista desde hace varios meses atrás de Copenhague, que era en el mes de junio, donde se reunirían los órganos subsidiarios. Pero salvo la reunión de junio no teníamos absolutamente nada amarrado. Entonces nosotros, aprovechando este proceso de consultas y también el hecho de que México es miembro de la COP15, de la COP que está, digamos, en este momento en control del proceso, iniciamos por promover una reunión del Buró y a su vez, ya una vez que se pudo celebrar la reunión del Buró, una decisión para tener al menos una reunión de trabajo previa a la de junio y una proyección del número de reuniones que pudiera ser necesaria para llegar a Cancún con resultados satisfactorios. Esa reunión del Buró se celebró finalmente en el mes de abril y posteriormente tuvimos fue el mes de marzo, perdón, la del Buró. En todo caso, en el mes de abril tuvimos la posibilidad de reunirnos ya en Bonn para ver el programa de trabajo. En ese programa, en esa reunión, identificamos la necesidad de reunirnos, además de esa sesión que les mencionaba en junio, al menos en 2 ocasiones más previo a Cancún. Una reunión se celebrará muy probablemente en el mes de agosto y la sede más probable hasta este momento es Bonn, y la segunda reunión sería en octubre y la sede todavía está abierta. Se habla de 3 o 4 posibilidades. Una podría ser que hubiera un ofrecimiento de algún país para albergarla, que hay 3 o 4 países que han indicado un cierto interés, países como China, Egipto, Senegal, Colombia, Suiza mismo también ha hecho alguna aproximación, pero no hay todavía una decisión. También hicimos un esfuerzo de apoyo a la Secretaría para conseguir los recursos necesarios para poder celebrar estas sesiones. Estas reuniones normalmente son financiadas con aportaciones voluntarias, no hay un presupuesto
obligatorio para los estados parte, y eso complicaba el escenario. Pero lo más importante no es nada más el número de reuniones que ya acordamos, sino que desde la reunión del Buró propusimos y fue aceptado que hiciéramos una revisión del proceso, que en otras palabras, que había necesidad de revisar, de hacer una autocrítica, que había que buscar algunas innovaciones, porque si seguíamos trabajando de la manera que lo estábamos haciendo antes de Copenhague, podíamos llegar al mismo resultado en Cancún. Y se aceptó esta visión de innovación. Lo primero que nosotros propusimos es que se pudiera recoger todo el material que está un poco en el aire. Algunos de esos materiales están en blanco y negro, pero sueltos, como pudiera ser la última versión de los grupos de trabajo que se llevó a Copenhague, como pudieran ser algunos documentos sueltos que habían sido trabajados por facilitadores, como es el propio acuerdo de Copenhague, que tiene una serie de entendimientos, pero que todo esto se pusiera en un solo documento de trabajo, un documento de negociación ya no de compilación de propuestas, sino de negociación. Y para eso era necesario reconocer, en primer lugar, la utilidad y la importancia de que las presidencias de los grupos de trabajo pudieran adelantar algunas propuestas de compromiso, de fusión de textos, que las presidencias dejaran de ser tan pasivas como lo habían sido en el periodo anterior, porque no les habíamos dado el margen, el mandato suficiente. Y esto lo hicimos con una visión también de un trabajo en equipo con México y con el secretariado. Nuestra intención no era simplemente destacar el espacio que le corresponde a las presidencias, sino apoyarlo de manera activa. Para ello empezamos por convocar una reunión de consultas aquí en México, una reunión a la que invitamos alrededor de 33, 34 países, donde la intención no era negociar nada, simple y sencillamente era apoyar, darle elementos, sugerencias a las presidencias sobre cómo manejar este paquete que les íbamos a transmitir o a pasar, de elaborar un texto presidencial, un texto que permita la negociación. Entonces estuvimos hablando de cómo integrar el acuerdo de Copenhague junto con los otros documentos, de que si hacerlo por segmentos o tratar de aglutinar todos, si lo debíamos hacer en todos los casos, debíamos buscar fórmulas de compromiso o solo en aquellos casos donde las discusiones hayan madurado más. Y en ese caso, pues cuáles serían los temas inmaduros que podríamos todavía seguir trabajando por vías un poco más informales antes de poder poner propuestas de compromiso, etcétera. Una metodología de trabajo que no es nueva, no estamos inventando la rueda de ninguna manera, simplemente estamos utilizando experiencias de otros foros de Naciones Unidas que han demostrado ser mucho más eficientes que los que estábamos utilizando antes de Copenhague. Quizá para algunos de ustedes que no estén tan familiarizados con el proceso, el problema principal de los textos con los que nos encontramos en Copenhague es que eran el resultado de un ejercicio en donde en una sesión plenaria con todos los estados parte presentes, poníamos un par de pantallas con los textos que estaban siendo propuestos por los distintos estados, y en la mayoría de los casos no avanzamos más allá de una mera compilación de propuestas. Había un tema y había sugerencias de 40, de 50 países sobre cómo se debía abordar el tema, cómo se debía redactar el párrafo, y ya llegó un momento donde los textos eran casi legibles, había cantidad de corchetes, de colores, de itálicas, y todo en un plenario. No había un proceso de acercamiento de posiciones. A veces había diferencias entre los textos que eran meramente gramaticales y sin embargo complicaban el ejercicio. La orientación principal que nosotros estamos buscando, repito, es la de tener textos de negociación, donde ya vayamos buscando acercar las posiciones de distintos actores y desde luego pues no se soluciona todos los asuntos por esa vía, pero por lo menos se va uno concentrando en los asuntos más delicados y invirtiéndoles más tiempo. Paralelamente seguimos también las consultas con ánimo de ir delineando lo que será propiamente la participación de México, que la comunidad internacional en su conjunto entendiera que no solo estamos regresando el proceso a Naciones Unidas, sino que además estamos activamente apoyando el proceso de negociación, y que también, para simplificar la comparación, mientras en el periodo previo a Copenhague había un proceso de negociación formal a través de estas reuniones de Naciones Unidas, y en paralelo el gobierno
danés organizaba reuniones de intercambio de opiniones, de ideas.